Ahora vamos a ver un poco cómo pudiéramos determinar los procesos en nuestras organizaciones. Lo voy a ir explicando con un ejemplo un ejemplo del sector construcción, pero igual la metodología de cómo determinarlo puede aplicarle a cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de organización. Primero, el primer paso antes de determinar nuestros procesos es determinar quiénes son nuestros clientes. Fíjense que en algunas organizaciones determinar nuestros clientes puede ser un trabajo un poco difícil, principalmente en aquellas organizaciones que estén en el sector público. Algunos tips para determinar quiénes son nuestros clientes es preguntarnos quiénes reciben el producto o el servicio. Pudiera ser para quienes estamos trabajando, a quienes le estamos entregando el producto, a quienes le vamos a entregar el servicio, a quienes le impactan las decisiones que tomamos en la organización. Fíjense que hay organizaciones, estas también son principalmente en el sector público, donde básicamente el resultado de ello es emitir alguna decisión. Esa decisión se plasma en un documento como certificaciones, licencia, etcétera. Ahora, cuando ellos emiten esa decisión, ¿a quiénes le afectan a quiénes le afecta si la decisión fue incorrecta? Esto va a pasar mucho. Bueno, tuve una experiencia, de hecho, en una institución pública que ellos se dedican a emitir certificados y si ellos emitían una decisión errónea, un certificado erróneo, a quienes nos iban a afectar iba a ser a nosotros, a la población del país o a la población de República Dominicana, y es por eso entonces que se definió como clientes o como un grupo de clientes, nosotros, la población, pero también tenía otro grupo de clientes, las personas o las instituciones o industrias que iban a pedir el certificado, porque ahí ellos ya tenían unos requisitos en términos de tiempo, en términos de rapidez, pero también está la parte de cómo afectaban esa decisión en la población dominicana. Entonces ahí tenemos que no solamente los clientes es quien va a la empresa, a quien va a la institución, sino también a aquellos que estamos viviendo en el país. Otro ejemplo, otra pregunta que pueden hacerse es quiénes emiten quejas, quienes emiten reclamaciones, quiénes son los que se quejan. Entonces posiblemente también esos sean nuestros clientes. Esas son algunas preguntas que les pueden ayudar a la hora de determinar esos clientes y pueden también definir grupos de clientes como en el caso que yo le expliqué en esta organización pública donde lo que se tenían eran varios grupos de clientes, algunos con unos requisitos y otros con otros requisitos. Dos, el siguiente paso sería qué vamos a hacer para satisfacer a los clientes, también qué vamos a hacer para lograr los objetivos de la organización. Y aquí es donde viene todo el punto de la visión, política de calidad, los objetivos de calidad, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos como una visión de una empresa ser la empresa más reconocida y prestigiosa del mercado. Y uno se pregunta, ok, para yo poder lograr esa visión que yo tengo a futuro, ¿con qué cosas debo yo de comprometerme? Bueno, yo debo de brindar un servicio oportuno de manera consistente, brindar un servicio sin errores, debo tener a mis clientes satisfechos y así sucesivamente. ¿Ok? Pero para yo lograr esos compromisos, ¿qué yo debo de hacer? Pues tengo que disminuir los tiempos de entrega. Fíjense que está todo alineado. Debo de disminuir el número de incumplimientos a procedimientos que sería alineado a este compromiso. Y así voy desglosando cada una de las cosas. ¿Cuál es la idea acá? Es tener toda la organización alineada y que los procesos que yo tenga estén alineados a los objetivos de la organización y por ende también estén alineados a los compromisos de la organización y por último estarían alineados también a la visión, a los lineamientos estratégicos de la organización. Esa es la idea de que tengamos una organización totalmente alineada, no que los procesos estén operando con un objetivo diferente, los departamentos con otro, la visión por otro lado, y así sucesivamente. Es decir, tener todo un enfoque de alineación entre procesos, objetivos, lineamientos estratégicos. Ahora sí podemos pasar
cuáles son los procesos que necesitamos para nosotros poder lograr esos objetivos o cuáles son los procesos que necesitamos para nosotros poder prestar el servicio o realizar el producto. Una forma fácil como a nosotros se nos ha hecho en los servicios de consultoría a la hora de hacer los mapas de procesos es iniciar con una lluvia de ideas. En la lluvia de ideas partimos del producto final de la organización. En este caso vamos a partir de un edificio. Esto le va a servir mucho a aquellos que están en el sector construcción, pero igual la metodología es la misma. Pueden usarlo para cualquier tipo de organización. Partimos acá del servicio final, el producto final, y lo descomponemos en varias partecitas. Por ejemplo, para yo tener este edificio, esta obra, ¿qué yo necesito? Yo necesito planos, necesito los planes de tiempo, presupuesto, riesgos, comunicaciones, etcétera. Yo necesito equipos, maquinarias, necesito materiales de construcción, necesito los requerimientos del cliente, tengo que saber qué es lo que el cliente quiere, necesito una fuerza de trabajo, ya sea una fuerza que la subcontrate o una fuerza interna, y necesito también buscar permisos legales. Si no tengo este permiso legal, no puedo empezar a construir. Y necesitamos una especie también de coordinación para poder poner cada uno de esos elementos en su parte, para poder armar el muñeco, poder armar el rompecabezas. Luego que tenemos esto, ya vamos a decir nuestro producto o servicio dividido en partecitas diferentes, podemos pasar a organizarlo. Por ejemplo, los planos, ¿qué pudiera nosotros elaborarnos los planos? ¿Qué proceso pudiera ser para elaborar los planos? Bueno, hay un proceso de diseño. Para elaborar los planes, definitivamente sería una especie de proceso de planificación. Para elaborar los materiales, perdón, para comprar los materiales o adquirir la fuerza de trabajo o adquirir equipos, maquinarias, pues hay algún proceso de compras o un proceso de contrataciones. Ahí depende del tipo de organización, si lo que hacen es contratar, si lo que hacen es comprar, si son dos procesos diferentes o si es un proceso en uno solo, o sea, hay mucha forma de hacerlo. Necesitamos acá los requisitos. Entonces tenemos que tener alguna especie de proceso para yo determinar los requisitos. Pudiera ser un proceso de mercadeo, un proceso de gestión del negocio, un proceso, aquí le llamé determinación de requisitos. Y para los permisos legales pudiera ser un proceso de gestión de permisos o un proceso de gestión legal. Y para la parte de coordinación bien pudiera ser un proceso, pero acá le cambié un nombre un poco más adecuado a la naturaleza de una organización de construcción. Proceso de gestión de obra, básicamente. Entonces, fíjense que las terminologías o los nombres de los procesos los pueden adaptar ustedes también a su organización, a la naturaleza de su organización. Y algo importante para yo empezar a determinar los procesos, yo requiero de tener un equipo multidisciplinario. Es decir, yo necesito que reunir a todo el personal de varios departamentos, principalmente los gerentes de área. Y esta es la parte difícil de reunirlos a todos, pero es necesario para poder hacer este trabajo. Porque estamos hablando de procesos y cuando hablamos de procesos hablamos de un enfoque multidepartamental. Y ese equipo de trabajo en muchas organizaciones le llaman el equipo timón o el equipo que va a dirigir todo el proyecto, todo este proyecto. Ya que tenemos los procesos identificados o determinados, fíjense que aquí lo que está en negrita serían los procesos que hemos determinado que están en nuestra organización y que necesitamos para poder realizar el producto o prestar el servicio. Entonces, procedemos a identificar cuáles son las relaciones entre sí, las interacciones en cada proceso. Fíjense que los clientes acá nos dan los requisitos, por ende hay una interacción entre este proceso y nuestros clientes. Tenemos que cuando nos dan los requisitos, que lo analizamos, lo pasamos por acá a diseño para que empiece a elaborar los planos conceptuales o preliminares. Y acá a planificación para que empiece a elaborar también los planes conceptuales o preliminares.
Fíjense que esta flecha con doble cara significa que hay una comunicación de doble vía, que significa que tanto diseño como planificación le va a dar esos planos y esos planes conceptuales para presentárselo al cliente. De tener una aprobación, el cliente está de acuerdo, procedemos entonces a que ellos elaboren los planos finales, los planes finales. En el caso de diseño, eso lo envía a la parte legal para que haga todo el trámite legal. Y en la parte de gestión de planificación se lo pasa todo a obra, y de tener la parte legal se lo pasamos también a la gestión de obras. Aquí es que empezamos a armar el rompecabezas, y aquí tenemos una comunicación doble vía con compras, porque yo voy diciendo al proceso de compras: voy necesitando esto, voy necesitando lo otro, voy contratando esto, y él me va proveyendo hacia el otro lado. Y fíjense que ya al final tenemos aquí nuestro producto, que se lo damos al cliente. Y así es como uno va más o menos sacando las interacciones. Recuerden que es un trabajo de un equipo multidisciplinario, porque así es como vamos a identificar cuáles son esas interacciones. No es un trabajo de calidad, ni del analista de procesos, ni nada por el estilo. Es un trabajo del equipo gerencial de los principales departamentos de la organización. Esto aquí es un ejemplo de un mapa de procesos, o algo también importante. Los mapas de procesos tienden a cambiar mucho en sus primeras versiones. En mi experiencia, yo he visto que las versiones que más se adaptan a la organización, que más reflejan la organización, son las versiones 3 de los mapas. Es decir, que la versión 0, 1 y 2 por lo general sufren muchos cambios, porque eso, a lo primero no estamos muy claros cómo funcionan las interacciones, y allí cuando va pasando el tiempo es que nos vamos dando cuenta. Y fíjense que eso nos dicen que nosotros, a pesar de trabajar en una organización, nosotros no sabemos ni tenemos idea de cómo funciona la organización. Este otra, esta es otra importancia del enfoque a procesos, porque podemos entender cómo funciona, podemos tener un conocimiento de cómo opera nuestra organización. Luego pasamos a determinar las actividades del proceso. Aquí vamos a usar un ejemplo muy simple y es el proceso de diseño. Y fíjense que he utilizado lo que se conoce como el diagrama CIPOC. En otras, pueden usar otras herramientas como los flujogramas también, pero como esa es la herramienta más común, estoy presentando aquí el diagrama CIPOC. Se llama CIPOC porque son las siglas de proveedor, entrada, actividad, salida y cliente, pero en inglés. En la parte de las actividades, primero empezamos a decir cuáles son las actividades del proceso de diseño, que decimos que tenemos primero que asignar el equipo a este proyecto. Elaboramos planos preliminares, elaboramos o modificamos los planos finales, sometemos los planos para aprobación y enviamos ahora. Básicamente esas son las actividades de un proceso de diseño. Y tenemos que aquí la salida para cada actividad. Fíjense que en muchos casos la salida son muy fáciles de determinar, porque el nombre de la actividad ya te dice qué es lo que sale, y decimos quiénes van esas salidas, es decir, quién es el cliente. El cliente puede ser tanto interno dentro de la organización o externo fuera de la organización. Fíjense en este caso cómo los planos que se van a aprobación van hacia las instituciones públicas, pudiera ser un ingeniero estructural también para que te lo apruebe, etcétera. Y aquí las entradas que yo requiero para poder realizar estas actividades y quienes me proveen estas entradas. Igual el proveedor puede ser interno o externo. La idea de este diagrama es tener una visualización, es tener una visión de cómo funciona mi proceso en particular. Y cuando vamos llenando este diagrama nos podemos también dar cuenta si las interacciones que hemos identificado acá son correctas. Por eso les decía que por lo general en las versiones 3 es que ya empezamos a ver un mapa más elaborado. Luego ya vamos con la parte de qué requiero para mi proceso. Bueno, aquí viene en términos de recursos humanos, yo defino cuáles son las competencias de mi personal. Yo necesito diseñadores, que sean arquitectos, que tengan tales cursos, que dominen el AutoCAD, etcétera. Ahí viene también la parte de la descripción de puestos. En el equipo o la maquinaria, pues en el caso de diseño yo necesito una computadora que tenga Windows, tenga AutoCAD, pueda correr Project, pueda correr Visio.
y así sucesivamente, licencias de los respectivos softwares, y también puede ser que necesite plotters para yo imprimir los planos. Y las condiciones ambientales requieren una temperatura de 23-25 grados porque no puedo tener a la gente de diseño sudando encima de los planos, porque si no se me van a dañar. Entonces fíjense que aquí es que yo voy identificando qué yo requiero para poder operar de manera eficaz y eficiente mi proceso. Ahora veamos cómo pudiéramos también medir el desempeño de mi proceso, porque es necesario, ya tenemos cuáles son las actividades, sus entradas, salidas, cuáles son los recursos, pero tenemos que saber cómo vamos a identificar que nuestro proceso está operando de manera correcta, que está operando de manera eficaz, que está proveyendo los resultados que esperamos. Y aquí es donde empezamos a definir los indicadores. En los indicadores es recomendable, a pesar de que aquí va a variar mucho las celdas, que utilicen un formato como este, donde ustedes tengan el nombre del indicador, su fórmula, cada qué tiempo se va a medir, qué rango de valores esperan, quién es el responsable de medirlo, fuente de los datos y dónde van a reportar los datos. Por ejemplo, en el caso del proceso de diseño, tenemos que el indicador sería errores en planos. La fórmula sería el número de errores que yo tenga por mes. Hay una fórmula sencilla. La frecuencia de yo medirlo sería mensual y yo espero que yo tenga de 0 a 2 errores por mes, por ejemplo. O pudiera ser incluso no mensual, sino por proyectos, ya que en este tipo de organizaciones por lo general se manejan por proyectos. Y la responsabilidad sería del encargado de arquitectura medir, hacer esas mediciones. Va a obtener esos datos de los planos devueltos, pudieran ser también de reportes de errores, pudieran ser de quejas, etcétera. Y el reporte de estos datos sería, en este caso, la gente de arquitectura está llevando una matriz donde va anotando todos esos datos. Y aquí tenemos un segundo ejemplo, donde uno dice, bueno, otro indicador puede ser los planos que nosotros entreguemos a tiempo. Y la fórmula sería planos entregados a tiempo entre el total de los planos que entregamos. La frecuencia de medición pudiera ser o bien mensual o bien pudiera ser por proyectos. Ahí se elige, puede ser semanal, quincenal, diario. Eso va a depender mucho. Y el rango puede ser de 90 a 95%. Por ejemplo, yo espero que del 90 al 95% de los planos que yo entregue estén a tiempo. Y el responsable de arquitectura también es que me va a realizar esa medición. La fuente de los datos, los planos que yo entrego y igual se reportan en la misma matriz. Básicamente así es como gestionamos nuestra parte de indicadores. Algunos consejos para a la hora de formular indicadores es utilizar indicadores que midan valor agregado. Hay veces que solamente nos enfocamos en indicadores que me midan costo, no es tan mal, es bueno tener indicadores que me midan costo, pero también indicadores que me midan valor agregado. Por la sencilla razón que si tenemos esfuerzos de hacer mejoras en los procesos, muchas veces estas mejoras se reflejan en el número de errores, en las reducciones de tiempos, de desperdicios, en cómo impactó la satisfacción del cliente y tardan un poco en reflejarse en los indicadores financieros. Entonces uno pudiera tener una información un poco errónea. Por eso hay que tener varios tipos de indicadores. Medir inmediatamente. Muchas organizaciones pierden mucho tiempo, empiezan como que a dilatar un poco toda esa parte de las mediciones y se paran y no empiezan a medir porque muchas veces no tienen formatos, no saben cómo, etcétera. Yo les diría, empiecen a medir, no importa si está o no está perfecto, si le faltan formatos, si tienen que tomar una hojita, un cuadernito y empezar ahí a anotarlo a mano, empiecen así por lo menos, pero traten de empezar a recolectar datos, no esperen mucho. Asignen una persona que le dé el seguimiento, pero de manera temporal, porque para crear esa cultura a veces es necesario tener esa persona que te esté dando el seguimiento, que esté atacando un poquito, hey, y las mediciones, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Y así se va creando como que esa cultura, se va creando esa disciplina. Y también analicen los datos. En muchas organizaciones recopilan los datos, pero no hacen nada con ellos. Utilicen tanto un análisis analítico como un análisis gráfico. Es importante que utilicen los dos, no solamente uno de ellos. Y empleen herramientas estadísticas
Cuando yo digo esto me refiero a que no solamente utilicen el promedio, utilicen otros elementos o otras herramientas estadísticas como desviación estándar, eh, coeficiente de variación, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas que pueden utilizar para hacer robustos sus análisis. Aquí en nuestro canal de YouTube también pueden encontrar un ejemplo de cómo activar la función de estadística de Excel que les puede ayudar y a sacar esos análisis estadísticos de manera gráfica, fácil, perdón. Y por último, las auditorías de proceso. El objetivo de estas auditorías es evaluar el cumplimiento con criterios, ya sean normas, leyes, etcétera, pero a la vez evaluar si la organización está alcanzando los resultados. Las auditorías deben de ser planificadas e imparciales, no debe de ser para yo vengarme de la persona que me cae mal, de que ahora es que tú verás lo que le voy a hacer, no. Debe de ser imparciales, objetivas, y la idea es yo saber si mi proceso, si la organización está alcanzando los resultados y si, claro, está acorde a ciertos criterios que definamos. No se deben enfocar las auditorías a documentos. Yo he visto este error mucho, donde un reporte, bueno, me tocó una organización donde yo vi un reporte de auditorías grandísimo y era muy enfocado a documentos. Y la idea es también enfocar la auditoría si yo estoy logrando mis objetivos, mis metas, mis estrategias. Es importante también evaluar esa parte. Es necesario también evaluar que tanto mis procesos, mis objetivos y mis estrategias estén alineados y correlacionar esa información con la satisfacción del cliente también. Es muy importante que esto lo tomen en cuenta y háganse también la pregunta, si en su organización hay un proceso de auditoría interna, pregúntense si le está o no aportando valor. Si no le está aportando valor, entonces deben de revisar su auditoría interna. Si le está aportando valor, entonces simplemente sigan viendo cómo mejorar más y más y más su proceso de auditoría interna, de manera que le aporte mucha más información para poder tomar buenas decisiones. Y ya dejé para último los beneficios de la gestión por procesos y lo dejé para último para dejarle, vayan pensando a partir de toda la charla, ¿qué creen ustedes que son los beneficios de la gestión por procesos? Ya habiendo visto parte de todo este concepto, de cómo funciona, de qué se puede lograr con eso, vayan pensando a ver qué pueden ustedes obtener si implementan la gestión por procesos en su organización. Y aquí les voy a dar algunos. Integra las diferentes unidades de la organización. Fíjense que, como le había dicho, es un enfoque multidepartamental, por ende podemos integrar los diferentes departamentos de la organización y podemos hacer que ellos operen, que ellos trabajen de una manera eficiente, de una manera eficaz y con una mejor comunicación, como también tenemos aquí en este punto número 3. Nos centramos en que el resultado sea el planificado. Recuerden todo el ciclo del PHBA. Esa es toda esa parte de la gestión por procesos que utiliza la metodología PHBA. Y por ende, si utilizamos y implementamos muy bien el PHBA, podemos centrarnos en que lo que planifiquemos sea lo que estemos ejecutando a través de actividades de verificación. Nos ayuda a reducir costos al hacer uso mejor de los recursos y estimula la participación del personal y establece responsabilidades. Estos son algunos de los beneficios que pueden obtener implementando la gestión por procesos. Y aquellos que quieran implementar la norma ISO 9001 o la hayan implementado, recuerden que para esa norma el enfoque a procesos es un enfoque obligatorio y requisito norma. Muchas gracias. Les dejo con una frase que dice: si no puedes describir lo que haces como un proceso, entonces no sabes lo que estás haciendo. Eso lo dijo el gurú de la calidad, Edward Deming. Esta charla es básicamente un extracto de uno de nuestros cursos que se llama Curso Taller Análisis, Diseño y Mejora de Procesos. También hay otros cursos relacionados al tema, por ejemplo, como el curso de auditor interno, ISO 9001-2008, y de otras normativas como 14001, OSAS. También el curso de auditor líder, ISO 9001-2008, y un diplomado que tendremos a partir del año 2012 en Ingeniería de Calidad y Preparación para la Certificación CQE.
Si requieren alguna información de estos cursos, pueden contactar a Giselle Mercedes en el correo capacitación@squalitas.com o pueden acceder a nuestra página web o también en nuestros números telefónicos. De igual manera, nos pueden seguir por las diferentes redes sociales, nuestro canal de YouTube, Facebook, Twitter y LinkedIn. Y cualquier pregunta o comentario que tengan pueden escribirme a este correo. Espero que les haya gustado la charla, que hayan adquirido nuevos conocimientos y que puedan implementarlos en su área laboral. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación.